Muchas gracias. Espero estar puntual. Es un placer formar parte de este simposio y es una pena no estar en presencia para empezar el día. Vamos a estar hablando de la calidad de vida y los aspectos sociales que determinan un envejecimiento exitoso. Soy médico y prestador de atención de VIH en North Carolina y trabajo mucho en torno del envejecimiento y la vida exitosa con VIH. Creo que todos apreciamos que la expectativa de vida aumenta. Esto incluye personas con y sin infección de VIH. Tenemos agregados la cantidad de días de vida antes de la pandemia, en donde se vio un poquito de reducción. Como sabemos, acá en Estados Unidos estábamos impactados desproporcionadamente por la COVID-19. Tuvimos una reducción en la expectativa de vida, pero repuntará. Independientemente de esto, tenemos más años de vida entre pacientes con VIH también. Tenemos que pensar y hablar acerca de las brechas entre quienes tienen y no VIH. Esto, calidad de vida y calidad de vida libre de comorbilidades. ¿Qué hacemos y cómo vivimos con estos años que se han añadido? No es algo que habíamos contemplado hace 20 o 30 años. ¿Cómo se vive la vida que se nos dio por demás y cómo la llevamos con calidad? A lo largo de la historia humana, la idea era que siempre que uno vivía, vivía. Y cuando envejecíamos, especialmente con la era moderna, la tecnología, la medicación, las vacunas, los medicamentos, prolongábamos la vida. Pero la idea es que conforme envejecíamos, había una reducción lineal hacia la muerte. Envejecemos y nos vamos apagando. Pero hay modelos que incluso por allá, por el 60 del siglo pasado, decía que conforme envejecíamos nos separábamos de la vida anterior para irnos desdibujando. Esto estaba mostrado por modelos que mostraban que la vida y el envejecimiento exitoso podía ser activo. Podíamos ver modelos de roles, publicidades de personas que envejecían exitosamente, que mantenían función física y cognitiva, evitaban enfermedades, jugaban al tenis, estaban con amigos, con sus parejas, iban a la iglesia. Todo esto ayuda a mantener la función físico-cognitiva y el compromiso social con otras personas, con las familias, con los miembros de la comunidad. Un modelo idealista. Y esta fase decrépita o de apagamiento que la precedía estaba reemplazada por este concepto, pero en realidad se omitía el tema de la adversidad. Podemos ver esto en alguna de las imágenes idealizadas del envejecimiento. Todos nosotros, sin embargo, vamos a enfrentar desafíos que nos amenazarán: enfermedad, lesión, disminución en la función cognitiva, tal vez estar apagados de las actividades sociales. Necesitamos resiliencia, la capacidad de enfrentar los desafíos de la mejor manera posible, desafíos inevitables, inexorables. En el entorno de VIH generalmente hay más desafíos que entre quienes no tienen VIH. Pensémoslo como un panorama amplio. La línea punteada roja es el declive en función esperada, dadas las adversidades que vamos a enfrentar, algún punto antes de morir, hasta el punto antes de morir. Y el envejecimiento saludable es aquello que deseamos, es el objetivo, la medalla de oro. La resiliencia, nuestra capacidad de funcionar por encima de lo esperado. Y esto es importante, quiero concentrarme acá porque no pasamos tanto tiempo hablando de la resiliencia. Hablamos del objetivo, pero no hablamos acerca de cómo en nuestras vidas nos adaptamos en este sentido. Entonces, el funcionamiento en este nivel esperado y cómo mejoramos. Esto también es algo sobre lo que tenemos que pensar. Tal vez no sea igual para todos. Somos sumamente heterogéneos. Todos tenemos sistemas inmunos diferentes, genética diferente, factores sociales, distintas experiencias de vida y cosas que nos suceden. Para algunas personas hay un declive lento a través del tiempo. Estás bien, te jubilás,
tuviste una vida exitosa y saludable, haces distintas actividades, ya no sos tan activo como antes, a veces dejas de caminar, después te quedas postrado en la cama y te morís. Esto no le sucede a todo el mundo. El ideal, bueno, tiene que uno mantenerse tan activo como sea posible. Y quiero que mis pacientes también lo logren. Y por supuesto, somos todos mortales, moriremos. Y luego algo ocurre catastrófico y ahí hay declive. O morís durmiendo, la muerte ideal. Hay distintas trayectorias. La idea para mí, y pienso acerca de esto, la resiliencia nos puede llevar de este marchitamiento lento a una versión más ideal, estar tan activos como sea posible y tan felices y saludables como sea posible hasta el punto de ya no poder sostenerlo. ¿Y cómo logramos esta resiliencia? La resiliencia que incluye gran parte de aquello que tiene que ver con envejecer con VIH. En esta conferencia hablamos mucho acerca de cuáles son los problemas y cuáles las soluciones. Y dentro de las soluciones, ¿cuáles son las soluciones prácticas? Es decir, una revolución en donde todo el mundo en el mundo tenga suficiente comida, un techo, vacunas, buen ingreso. Esto no va a ocurrir mañana y tal vez nunca. ¿Cómo logramos resiliencia? Está la individual, la gente lo logra por sí misma a través del tiempo. Algunos somos más resilientes que otros y esto tiene que ver con muchos factores y hay que tratar de cultivarlo a nivel social y ambiental. Hay cuestiones estructurales. Si la gente quiere ser más resiliente en lo físico, les permitimos ejercitar con facilidad, pueden ir a un lugar, pueden jugar al fútbol cuando son de más de 50 o de 60. Hay eventos sociales. Facilitamos que la gente pueda lograr esto como para no sentir que tienen que quedarse en su casa. Podemos hacer cuestiones estructurales, sociales, que promuevan la resiliencia para que a la gente le vaya mejor, incluso en faz o frente a la adversidad. En el contexto de lo que sabemos que va a ocurrir, la vida nos va a ocurrir, y cuáles son las cosas que pueden marcar una diferencia y qué palancas podemos tocar para mejorar todo para nosotros y nuestros pacientes. Los objetivos. Decimos que queremos que la gente viva bien con VIH. ¿A qué nos referimos? En el contexto de la política, la sociedad y la economía. ¿Cómo medimos cuán bien nos va? ¿Cómo sabemos? ¿Se lo preguntamos a alguien? ¿Le decimos, estás saludable, bien, tenés buen ingreso? Tenemos que elaborar mejores métricas para aprender a hacer mejor aquello que hacemos. Y también entender las influencias. Mencioné algunas. Puede ser sumamente estructural, puede ser desde lo que es cuestiones masivas, políticas y comunidad, seguridad, seguridad física, evitar el estigma y la discriminación. Estas cuestiones pueden influir sobre mucho de lo que hablamos. No tiene que ver con solamente si hago ejercicio o no, no es si hago el sudoku o no. Tiene que ver con poder vivir en este mundo junto con otros. Hablamos de calidad de vida y de bienestar. Hablamos de felicidad. Cuando hablamos de estos conceptos son muy difíciles. Pensamos que sabemos de qué hablamos. Pero para esto hay distintas definiciones individuales. Bueno, la filosofía con respecto a cómo vivimos la mejor vida posible, entre otros, la idea de la calidad de vida como determinada por las acciones, por el ethos, por las actividades. ¿Qué hacemos? Es muy difícil imaginarse que alguien está sentado como una ermita pensando quietamente. Pero ¿qué pasa con las actividades que nos ponen a vibrar? Y esto es bastante consistente durante miles de años. Nuestra felicidad y calidad de vida está relacionada con lo que hacemos en la vida. Y más recientemente, en el contexto de la infección por VIH, se ha pensado fuertemente acerca de esto. Y esta idea de que tenemos que hacer más que la supresión viral entre los pacientes con VIH, no solamente lograr un buen control de la replicación viral, sino buena calidad de control del bienestar de la persona y entonces poder nivelar para arriba a los años que se agregan. Tiene que ver no tanto con calidad, sino también con calidad de vida.
posible, sabemos que vamos a enfermarnos y morir, pero bueno, tiene que ver con calidad de vida relacionada con la salud. Y esto agrega otro significado, otra cuestión en que la salud forma una parte muy importante de esto, y resiliencia. Algunos vamos a tener menos salud, esto es parte de esto. No podemos ser atletas olímpicos hasta la última fase de la vida. Tener una merma en la salud es un hecho dado, pero cuán bien nos manejamos dentro de este entorno en donde la salud se apaga. Hay distintas definiciones, tienen que ver con no solamente lo biológico, sino lo físico y lo mental, y también dentro del entorno social de nuestra existencia, cómo vivimos en el mundo en que vivimos de la mejor manera posible y entre otros. Y acá llegamos a los informes, a los resultados informados por los pacientes. Es bueno tener estas definiciones, las podemos postear online, están los manuscritos, pero ¿cómo la medimos? ¿Cómo la evaluamos? Estos son resultados informados por los pacientes, pros o medidas informadas por los pacientes. Hay herramientas, se compila información, esto para quienes no las conocen, y se compila información desde la perspectiva de la persona a la que le estamos hablando. En este caso la llamamos paciente. El paciente que vive con VIH va a venir a la clínica. Les podemos preguntar acerca de su experiencia, cosas que ellos saben, y esto nos puede ayudar a entender desde su perspectiva muchas de las cosas de las que hablamos que tienen que ver con el bienestar, entre comillas, necesidades y preferencias. Esto es muy contundente y puede ser de mucha ayuda. No es cuestiones que podemos medir en una gota de sangre, no es para algo que se cuantifica objetivamente, es algo menos cuantificable. ¿Cuán bien dormís, por ejemplo? ¿O tenés náusea? No hay análisis de sangre o escaneo que pueda determinar esto. Y esto nos puede ayudar porque podemos evaluar desde la perspectiva del paciente aspectos de su bienestar, cuestiones que impactan su calidad de vida. Podemos A, entender si hay un problema, y B, tratar de formular mecanismos para encontrar soluciones a tales problemas. Puede ser fatiga, cefalea, sueño, estado del ánimo. Acá es en donde se empieza a evaluar depresión, ansiedad, el estado de ánimo, con cuánta frecuencia ocurre, cuánta magnitud tiene y cómo impacta nuestra calidad de vida y funcionamiento cotidiano. ¿Por qué los resultados informados por los pacientes son importantes para entender que la vida de nuestros pacientes se condiga con aquello que vemos en los informes de laboratorio? La investigación muestra cómo los médicos y los pacientes no están en el mismo canal, por así decirlo. En gran medida sí lo estamos, incluso en este estudio que muestra que los médicos tal vez sobreestimen la calidad de vida de sus pacientes, pero en realidad no estamos tan errados. Ahora sí hay una diferencia, una discrepancia, y este es un estudio bastante cuantioso y es importante. Muchos de nuestros pacientes dicen que se sienten menos bien de lo que terminan diciendo o esperamos, y esto también se aplica para el cumplimiento posológico y otras cuestiones. Esto viene de España, de Madrid. Esto es más amplio y creo que es difícil para nosotros percibir en los pocos momentos que pasamos con nuestros pacientes, que incluso para alguien que yo llevo atendiendo desde hace 10 o 15 años, agregamos acumuladamente el tiempo pasado con esta persona. No es tanto tiempo, es un pantallazo de la vida de la gente. Profundo, pero es un pantallazo. Tal vez no entendemos la vida lo bien que podríamos si la conociéramos más íntimamente. Entonces nos puede ayudar los resultados informados por los pacientes, los PROs, a poder entender mejor sus percepciones, sentimientos y experiencias. Esto es muy importante para la atención individual, pero también a nivel sistema. Podemos usar los PROs para ver qué ocurre realmente. Si el 80% de nuestros pacientes tienen depresión y ansiedad, tal vez deberíamos hacer algo para mejorarlo. Si 20% de los pacientes de 50 tienen inseguridad alimenticia o no suficiente que llevar a la mesa, o si los pacientes son trans, tienen estigma en su vida, ¿a dónde están nuestras prioridades? ¿A dónde nuestras intervenciones para ayudar a su calidad de vida? Acá
acá tenemos este consenso internacional. Estas son aquellas cosas que tenemos que medir en las personas. Gran parte de esto es objetivo, pero a su vez también vemos los resultados informados con los pacientes, los pros, integrados en la batería de cosas que tenemos que chequear regularmente en nuestros pacientes. Vemos esto en la Organización de Salud, en la Organización Mundial de la Salud en 2002. Algunas personas muestran cómo puede mejorar la vida y vemos muchos ejemplos. Grandes datos que les muestro hoy viene de un taller en donde se reunieron personas desde Portugal y distintos lugares. En general, esto en las clínicas financiadas por los gobiernos. El panorama es amplio y acá debemos aprenderlo. Los pros son clave. No es algo que podemos encontrar de alguna otra manera que no sea preguntándole a la gente cuál es tu estado de ánimo, cuáles son los distintos dominios del funcionamiento de tu vida, salud sexual. Tal vez no es algo de lo que te hablen tan naturalmente, especialmente entre los pacientes mayores. Redefinir el éxito terapéutico en VIH incorpora no solamente lo biológico, lo virológico, lo inmunológico, sino también evaluar la calidad de vida con los pros de las maneras que sean posibles, sea en un sistema de tablet o en papel o en una pizarra. Los pros se pueden implementar de diferentes maneras. Y esto nos lleva a la idea de lo que es recopilar la información desde los pacientes, de las personas a los que atendemos. Realmente esto centra nuestra atención dentro de aquello que tenemos que priorizar. Para mí, como prestador, a veces siento un repudio o una minimización de la importancia de la supresión virológica. Las intervenciones virológicas para prevenir y tratar el VIH son revolucionarias y nadie tiene que subestimarlas. Ni siquiera podemos hablar de esto otro si no tuviéramos realmente estos potentes terapéuticos antirretrovirales. Si no tuviéramos las herramientas, bueno, no podríamos pasar a esta etapa que es un lujo de poder hablar de otras cosas, pero a su vez también creo que hay que integrar una y otra cosa. Hay lugares en donde no tenemos las herramientas que ahora tenemos, en donde tal vez la terapia anti-VIH no es tan disponible. Bueno, esto otro es importante, pero sí, por supuesto, necesitamos una base, un cimiento sobre lo cual construir para poder dar lugar a todo aquello necesario para tratar al paciente de VIH. Esto está en el centro del modelo de atención. La persona, ver a la persona no como una enfermedad o como un problema, verla holísticamente, entender de qué se trata su situación. Y esto es importante. Para mí es importante en mi trabajo fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué la gente no toma el medicamento? ¿Por qué no vienen a la clínica? No están siendo malos o mal portados. No, lo hacen por razones. ¿Cuál es la razón por debajo que hace que la persona tal vez se vaya de la internación, como hizo uno ayer y dijo no quiero seguir tomando el medicamento? Y el equipo se enoja, se frustra. ¿Pero por qué esta persona se ve motivada para hacer esto? Hay una razón por detrás. No es algo aleatorio. Hay que entenderlo desde la perspectiva de la persona y de dónde viene. Y sabemos, y acá esto ya lo sabemos, ¿no? Tenemos que pasar de lo que es esta atención centrada en la enfermedad que cuenta la carga viral y demás, a pasar a lo que es una mirada más generalista, más holística, para poder centrarnos en su atención, en su bienestar, en las cuestiones que les importan y que son importantes para su vida. En azul es aquello en lo que vengo dedicado desde los últimos 20 años. Su cumplimiento posológico, le damos un tilde verde, toman la medicación de la manera en que deberían y no algo que interactúe negativamente, preocupaciones físicas, algún ganglio, muy bien, nos vemos en 6 meses. No, pero hay cuestiones cognitivas, sociales, mentales, de seguridad alimenticia, problemas relacionales, violencia doméstica, pobreza. Estas cuestiones tal vez no entren a jugar en la charla, en el corto periodo que tenemos con ellos. Acá es en donde este modelo, basado a nivel pro o informado,
puede aportar todo esto a la conversación. En nuestra clínica tenemos una batería de PROs, la gente lo completa antes de venir, se los envía por email, es bastante bueno, o lo hacen en lápiz y papel, estando allí. Yo generalmente no soy puntual para atenderlos, entonces tienen un tiempito antes de verme y lo pueden completar. Entonces yo así me entero y esto les permite disparar otros temas que tal vez pueden ellos tratar en la consulta o traer a colación en la consulta. Realmente a mí, por ejemplo, como me dijo un paciente, no me gusta hablar de que tengo VIH y este es el tema que me aqueja, o duermo horriblemente. Bueno, todas estas cuestiones surgen con los PROs. Y otra cosa, ninguna persona vive aislada del mundo. Vivimos con otras personas en comunidades complejas y sociedades. Y una gran parte de aquello que hacemos tiene que ver con el estigma. Hubo estigma con COVID-19. Yo hablaba ayer acerca de esto. Estuve hablando con alguien en Liberia y dijo que él hacía un programa de VIH y dijo, no vemos tanto estigma en otras enfermedades como sí vemos en VIH. Y bueno, esto está todo relacionado con con tratar de mantener a la gente lo más saludable posible. Así que el estigma, la discriminación también determinan la salud y van a impactar la calidad de vida. Y es algo que les tenemos que preguntar a las personas. Nuevamente, no solo para saber qué es lo que no está funcionando bien, sino cómo combatir ese estigma. Hay muchísimos datos, y esto simplemente es para ilustrarlo, que el estigma externo alimenta el estigma interno, el autoestigma. Se sienten mal, se sienten sucios las personas sobre sí mismas, y nuevamente esto lo hemos visto en Ebola. Ebola también estaban todos estigmatizados los que lo habían tenido, los profesionales de la salud que habían sobrevivido a la infección con Ebola habían estado también discriminados, habían sido despedidos, no habían podido conseguir nuevos trabajos, y esto no lo merecen. Parecía como si fuera un castigo de Dios. El estigma se ve de otra forma en ciertos países y se ve como algo de lo que no se puede salir. Y también tenemos grupos de apoyo que están trabajando con esto, como hay grupos que están trabajando con VIH. Entonces hay asociación también con otras cosas, con la sexualidad, con el uso de las drogas, con cosas que llevan a un autoestigma. Y todo esto confluye y lleva a montones de problemas que tenemos que tener en consideración. No hay un único modelo que va a ayudarnos a mediar con todas las cosas con las que tenemos que lidiar. No es simplemente lo que vemos en la clínica, no es simplemente decir, bueno, hay estigma. El estigma participa de muchos de los dominios que vemos después disparados clínicamente, y hay que lidiar con ello, y lo vemos incluso con los reportes de los pacientes, de sus resultados. Estamos viviendo un largo periodo de tiempo, todos nosotros, y esos años extras, ¿cómo los vamos a vivir? A veces no queremos pensar en la vejez, pero tenemos que pensar en la vejez. Si tenemos VIH, tenemos que saber cuáles son nuestros modelos, cuáles son nuestras metas, cómo vamos a lograr que haya mayor resiliencia en los adultos mayores que viven con esta enfermedad, cómo los vamos a ayudar a vivir la mejor vida posible, sabiendo que van a enfrentar adversidad, y qué podemos hacer nosotros como proveedores de salud, que los ven solo de forma periódica, en diferentes momentos. Tenemos que reconocer que las personas que viven con VIH tienen muchas comorbilidades, muchas veces más significativas que aquellos pacientes o personas que viven sin VIH. Tenemos que ver cómo podemos afectar los resultados. Empezando con algo sencillo, no tenemos que hacer una batería completa de tesis de tratamientos. Por ahí lo podemos hacer en 10 minutos, charlando con los pacientes, 10 minutos que vale la pena invertir. Nosotros estamos cuidando con las personas, atendiendo a las personas, cuidando a las personas que enfrentan un montón de cosas que nosotros por ahí no reconocemos. Discriminación a múltiples niveles que impacta y tiñe la visión que tienen del mundo y la posibilidad que tienen de vivir bien con el paso del tiempo. Y ahora voy a hablar que no todas las personas con VIH están viviendo en una tormenta inflamatoria, no todos están destinados a sufrir consecuencias del envejecimiento que serán peores que las personas sin VIH. Este es un excelente estudio de un taller de los Estados Unidos, se publicó muy recientemente, hace pocas semanas, y habla de la fragilidad en las mujeres en Mombasa, en Kenia, y estudiaron un montón de cosas, incluyendo la performance física. Hicieron baterías de test, son señoras de más de 40 años, todas VIH positivas en Mombasa.
y también incluyeron un grupo de 150 mujeres de grupo control VIH negativas. Y entonces tenemos que ver cuáles eran los que tenían mejor performance física. Eran igual para ambos grupos, los que eran positivos y las que eran negativas. Estas son mujeres que enfrentan muchísima adversidad y por lo tanto tienen una mayor resiliencia adquirida. Y esto me molesta un poco a mí, porque siempre estamos hablando de pacientes como si fueran bombas que se van a explotar con el tiempo, con un reloj, una cuenta regresiva, y que son débiles y que son frágiles. Y ese es un problema por muchas razones, pero no podemos pintar a todos con el mismo pincel. Tenemos que saber que hay mucho que podemos mejorar, mucho que es posible, y no tenemos que sucumbir al virus. El virus no es algo predestinado. Hay cosas que podemos hacer, que podemos cambiar. Con esto voy a terminar y le devuelvo la palabra a ustedes. Muchísimas gracias por su atención.